En junio de 1966, en una casa señorial frente al malecón de Veracruz, una grabadora Shamrock captaba una frecuencia perfecta de 440 Hz. No había músicos en la sala. No había radio encendida. No había explicación para ese tono puro que duraba exactamente 3 minutos cada tarde a las 5. El doctor Evaristo Mendoza, médico sanitario del puerto, había llegado para investigar la desaparición de Ricardo Vega, novio que se había esfumado 2 días después de su boda con Lucía Herrera. Pero esa grabadora lo inquietaba más que el caso mismo. La pregunta que obsesionaría al doctor durante semanas era simple. ¿Qué había pasado realmente en el banquete nupcial que Lucía siguió preparando incluso después de que Ricardo desapareciera? Te advierto que esta historia toca temas sensibles relacionados con violencia doméstica, abuso psicológico y desapariciones. Sin morbo, buscamos comprender para prevenir. No habrá descripciones sexuales, no se mostrarán escenas de violencia gráfica, no se romantizarán relaciones tóxicas, no se culpabilizará a víctimas. Al final de esta investigación, sabrás reconocer una señal específica de peligro que todavía hoy puede salvarte. Cuando alguien mantiene rutinas cotidianas, después de una pérdida traumática, no siempre es fortaleza. A veces es supervivencia. El doctor Mendoza había llegado a Veracruz en 1965 como parte del programa de medicina preventiva del puerto. Su trabajo consistía en inspeccionar condiciones sanitarias en casas particulares donde se reportaran enfermedades extrañas. La familia Vega Herrera lo había contactado porque varios invitados de la boda presentaban síntomas gastrointestinales severos después del banquete del 22 de junio. Ricardo Vega, de 28 años, empresario de especias del mercado de Minzadecentosin, la parroquia, había desaparecido el 24 de junio. Su flamante esposa Lucía, de 23 años, insistía en que había huido con su socio comercial. Mendoza encontró la primera pista en la vajilla heredada de porcelana blanca con filetes dorados. Manchas parduzcas que no correspondían a ningún alimento conocido del menú oficial. Pero había algo más desconcertante. La casa de los Herrera en la calle Morelos, frente al malecón, mantenía una rutina inquebrantable. Cada tarde a las 3, Lucía bajaba a la alacena azulejada del sótano. Cada tarde a las 5, la grabadora captaba esos 440 Hz perfectos. Y cada noche, Lucía seguía cocinando porciones para 80 invitados, aunque el banquete ya había terminado. El doctor decidió quedarse más tiempo del necesario. La alacena era una habitación subterránea de 3 por 4 metros, revestida con azulejos de talavera azul y blanco, típicos de los años 40, un congelador Kelvinator de 1963, modelo vertical con puerta cromada, ocupaba la esquina izquierda. Lucía mantenía la habitación impecable, pero había un detalle que no encajaba: el olor persistente a clavo de olor, especialmente intenso cerca del congelador. El doctor Salgado, médico de barrio respetado por 3 décadas en Veracruz, llegó el 18 de junio con escepticismo profesional. Conocía a la familia Herrera desde que Lucía era niña. Una familia respetable, católica, sin antecedentes de violencia doméstica. Ricardo Vega tenía fama de mujeriego, pero no de agresivo. Sin embargo, algo en los síntomas de los invitados le resultaba familiar. Espera. Si alguna vez te subestimaron, escribe "yo creo" en los comentarios ahora. Suscríbete, porque el próximo paso lo cambia todo. Los síntomas incluían náuseas severas, vómitos con restos no identificables, dolor abdominal agudo y, en 3 casos, alucinaciones olfativas. Los afectados reportaban oler clavo de olor durante días después del banquete.
El doctor Salgado había visto algo similar durante la epidemia de ergotismo de 1961 en Papantla, pero los análisis de sangre descartaban hongos en centeno. En tanto, tenía que ser otra cosa. Mendoza interrogó a Rafa Delgado, socio comercial de Ricardo y presunto amante según los rumores del barrio. Rafa confirmó la relación extramarital, pero negó cualquier plan de fuga. Más intrigante aún, Rafa también presentaba los síntomas gastrointestinales, a pesar de no haber asistido al banquete oficial. ¿Cuándo había comido Rafa la comida de Lucía? El doctor revisó el menú oficial proporcionado por el salón municipal, donde se celebraría el banquete el 24 de junio. Mole poblano, arroz con frijoles, ensalada de nopales, agua fresca de Jamaica, platillos tradicionales, ingredientes locales, preparación supervisada por la cocinera del salón, nada fuera de lo común. Pero Lucía había servido una degustación previa en su casa el día 22, solo para familiares cercanos y algunos amigos íntimos. Una tradición familiar, según explicó, para probar las recetas antes del evento principal. En esa degustación habían estado Ricardo, su hermano Manuel, 3 primas de Lucía, 2 vecinas de la calle Morelos y, aparentemente, Rafa Delgado. 20 de junio, mientras revisaba la cocina principal, Mendoza encontró un cuaderno de recetas manuscrito, la letra de Lucía, tinta azul, papel pardo con manchas de grasa. Las recetas familiares ocupaban las primeras 30 páginas, pero en la página 31 había algo diferente, una lista de invitados con marcas extrañas al margen. Algunos nombres tenían una cruz pequeña, otros un círculo. Ricardo tenía ambas marcas. ¿Qué significaban esos símbolos? Lucía mantenía una calma que inquietaba al doctor. Respondía todas las preguntas con precisión, proporcionaba documentos cuando se los solicitaba, incluso mostraba comprensión por la preocupación comunitaria. Pero había algo mecánico en sus gestos, como si estuviera representando un papel ensayado hasta la perfección. El 21 de junio, Mendoza decidió quedarse hasta tarde para observar la rutina nocturna de Lucía. A las 9 en punto, ella bajó a la alacena con una olla grande de peltre. A las 10, subió con la olla vacía. A las 11, se escuchó el ruido inconfundible del congelador al cerrarse con fuerza. Pero había algo más. A medianoche, la grabadora se encendió sola, no los 440 Hz habituales de las 5 de la tarde. Esta vez captó voces humanas, conversaciones en voz baja, una voz masculina que parecía suplicar, una voz femenina que respondía con monosílabos. El doctor reconoció la voz de Ricardo. El doctor Salgado validó las sospechas de Mendoza cuando encontró un documento crucial el 23 de junio. En los archivos parroquiales de la Iglesia de la Asunción había una nota al margen del acta matrimonial de Ricardo y Lucía, fechada el 20 de junio de 1966, 2 días antes de la boda. La nota, escrita por el párroco, decía: la novia solicita bendición especial para el hogar, menciona pesadillas recurrentes sobre infidelidad, pide orientación espiritual urgente. Por lo tanto, Lucía sabía, la grabadora Shamrock modelo S440 de 1965, con carrete de cinta magnética de 1,4 pulgada, marca Shamrock, 18 centímetros de diámetro, había sido un regalo de bodas de parte de Manuel, hermano de Ricardo. Manuel trabajaba como técnico de radio en la estación XCEU y conocía el equipo. La grabadora tenía capacidad para 4 horas de grabación continua a velocidad estándar de 9.5 semiamperes por segundo. Pero había algo que Manuel no sabía cuando regaló el equipo. Las grabadoras Shamrock de esa serie tenían un defecto de fábrica.
Se activaban automáticamente cuando detectaban frecuencias específicas en el rango de 400 a 500 Hz. Frecuencias que casualmente correspondían a los gritos humanos bajo estrés extremo. Lo vimos al principio, parecía nada. Solo una grabadora que captaba tonos puros sin explicación. Pero ahora Mendoza comprendía. La máquina había estado documentando algo terrible. El 24 de junio, día programado para el banquete en el salón municipal, Lucía canceló la celebración. Alegó que Ricardo había huido con Rafa la noche anterior. Los invitados expresaron comprensión y solidaridad. Algunas vecinas se ofrecieron a ayudar con los gastos ya comprometidos. La comunidad del barrio cerró filas alrededor de Lucía, la esposa abandonada. Pero Rafa Delgado apareció esa misma tarde en su casa de la calle Independencia, confundido y enfermo. No recordaba haber planeado ninguna fuga. No recordaba los últimos 2 días con claridad. ¿Dónde estaba Ricardo? Mendoza confrontó a Lucía con las contradicciones el 25 de junio. Ella mantuvo su versión. Ricardo se había marchado voluntariamente. Había dejado una nota explicando su decisión. Cuando el doctor pidió ver la nota, Lucía dijo que la había quemado por despecho. Sin embargo, había un problema con esa versión. El congelador Kelvinator de la alacena consumía energía eléctrica de manera constante desde el 22 de junio. El recibo de la Comisión Federal de Electricidad mostraba un incremento del 40% en el consumo doméstico de la casa de los Herrera. Un incremento que solo se explicaba si el congelador estuviera funcionando a máxima capacidad las 24 horas del día, que estaba conservando Lucía a temperatura bajo cero. El doctor realizó una inspección sorpresa el 26 de junio con autorización del juzgado municipal. Lucía no pudo negarse. Abrió la puerta de la alacena sin resistencia. Mostró el interior del congelador sin vacilación. Respondió a todas las preguntas con la misma calma mecánica de siempre. El congelador contenía porciones de carne cortada en cubos uniformes, envuelta en papel encerado y etiquetada con fechas. Las etiquetas decían guiso especial 220666. Había suficiente carne para alimentar a 80 personas. Lucía explicó que había comprado un cuarto de res completo para el banquete cancelado. No quería desperdiciar la inversión. La estaba conservando para repartir entre las familias necesitadas del barrio. Una explicación razonable, una muestra de generosidad admirable. Pero el doctor Salgado notó algo inquietante. La carne tenía una textura extraña, demasiado blanda para ser res, demasiado magra para ser cerdo, y ese olor persistente a clavo de olor que impregnaba toda la alacena. Tomó una muestra para análisis. Los resultados llegaron el 28 de junio. El laboratorio de la Universidad Veracruzana confirmó que la carne contenía niveles anormales de mioglobina humana, proteínas que solo se encontraban en tejido muscular de primates superiores. El análisis también detectó residuos de aceite esencial de clavo de olor en concentraciones utilizadas tradicionalmente para preservar carne en climas tropicales. Pero había algo más perturbador en el reporte. Fibras textiles entremezcladas con el tejido, fibras de algodón azul que correspondían exactamente con la camisa que Ricardo llevaba el día de su boda. Lo vimos al principio, parecía nada. Solo un novio que había huido con su amante. Pero las fibras de algodón azul contaban otra historia. Mendoza regresó a la casa de los Herrera, acompañado por el jefe de la policía municipal, el 29 de junio. Esta vez con orden de cateo completo. Lucía lo recibió con la misma cortesía de siempre. Ofreció café y galletas. Preguntó si necesitaban algo más para la investigación. Su tranquilidad era lo más aterrador de todo.
La búsqueda meticulosa de la alacena reveló que el congelador había sido modificado. Alguien había instalado un sistema de drenaje improvisado conectado al desagüe principal de la casa, un trabajo técnico competente realizado por alguien con conocimientos de plomería y refrigeración. Manuel Vega, hermano de Ricardo, tenía esos conocimientos. Cuando confrontaron a Manuel, él se derrumbó. Confesó que había ayudado a Lucía después de encontrar a Ricardo muerto en la alacena la mañana del 23 de junio. Según Manuel, Ricardo había sufrido un ataque cardíaco mientras intentaba llevarse la vajilla heredada para vendérsela a Rafa y financiar su fuga. Lucía había encontrado el cuerpo y entrado en shock. Manuel la había encontrado horas después, cortando meticulosamente el cadáver de su hermano para que cupiera en el congelador. Ella le explicó que no podía permitir que Ricardo la abandonara, que iba a cumplir su promesa de alimentar a 80 invitados en su banquete de bodas, que Ricardo sería el plato principal de su propia celebración nupcial. Manuel había ayudado por compasión hacia su cuñada, pero también por miedo a la reacción de la comunidad si se conocía la verdad sobre la infidelidad de Ricardo. Pero había un detalle que Manuel no conocía. Las cintas de la grabadora Shamrock contenían 72 minutos de grabaciones automáticas entre el 22 y el 23 de junio. Conversaciones completas entre Ricardo y Rafa, planificando la fuga. Los sonidos del forcejeo cuando Ricardo intentó abrir el congelador para robar joyas que Lucía guardaba ahí como dote familiar. El ruido metálico cuando Lucía golpeó a Ricardo con una olla de hierro fundido, después de sorprenderlo robando. Y después, los gemidos agónicos de Ricardo pidiendo ayuda mientras se desangraba en el suelo de la alacena. Lucía no lo había matado directamente, pero tampoco había llamado al médico. Lo había dejado morir mientras preparaba el menú de su venganza. La reviravolta ética llegó cuando Mendoza comprendió que Manuel había modificado su versión para proteger a Lucía. El hermano de Ricardo sabía perfectamente que Lucía había dejado morir a su esposo deliberadamente, pero también sabía que revelar esa verdad destruiría a una mujer que ya había perdido la razón. Manuel había elegido ser cómplice no por miedo, sino por una extraña forma de misericordia. La investigación reveló que 6 de los invitados a la degustación del 22 de junio habían consumido carne humana sin saberlo. Todos se recuperaron físicamente sin secuelas permanentes. Psicológicamente, 3 de ellos requirieron tratamiento psiquiátrico prolongado. Rafa Delgado, el amante de Ricardo, había comido una porción especialmente generosa del guiso especial. Lucía le había servido personalmente, con una sonrisa que él recordaría durante décadas. La comunidad del barrio reaccionó con una mezcla de horror y compasión hacia Lucía. Algunos vecinos argumentaban que había sido víctima de las circunstancias. Otros señalaban que había cruzado una línea imperdonable. El juicio se celebró en agosto de 1966. Lucía fue declarada inimputable por trastorno psicótico agudo. Fue internada en el Hospital Psiquiátrico de Xalapa, donde permanecería recluida hasta 1974. Manuel Vega recibió una sentencia condicional de 2 años por encubrimiento. Nunca regresó a Veracruz, pero había un último misterio que resolver. ¿Por qué la grabadora seguía captando esos 440 Hz perfectos cada tarde a las 5, incluso después de que Lucía fuera internada? El doctor Mendoza regresó a la casa vacía de los Herrera en septiembre de 1966. La grabadora continuaba su rutina automática, pero esta vez él escuchó atentamente el contexto de esas frecuencias misteriosas. Lo vimos al principio. Parecía nada, solo tonos puros sin explicación.
Pero eran las campanas de la iglesia de la Asunción, a 3 cuadras de distancia, repicando cada tarde a las 5 para el rosario vespertino. Las campanas emitían armónicos en 440 Hz que la grabadora defectuosa interpretaba como señal de activación. Durante meses, la máquina había documentado sin saberlo el sonido de la oración comunitaria. El mismo sonido que acompañaba a Lucía cada tarde, mientras bajaba a la alacena a alimentar el congelador donde conservaba los restos de su esposo. Una ironía que habría sido cómica si no fuera tan macabra. La casa de los Herrera fue vendida. En 1967, los nuevos propietarios la remodelaron completamente y convirtieron la alacena en una bodega de vinos. La grabadora Shamrock fue donada a la radio universitaria, donde funcionó sin problemas durante década y media. Lucía Herrera salió del hospital psiquiátrico en 1974. Se mudó a Ciudad de México, cambió de nombre y trabajó como cocinera en un restaurante de comida casera hasta su muerte en 1989. Nunca volvió a contraer matrimonio. Los efectos de este caso se sintieron durante años en Veracruz. Las familias comenzaron a supervisar más estrechamente los preparativos de bodas. Los médicos del puerto desarrollaron protocolos específicos para detectar síntomas de envenenamiento por consumo accidental de carne humana. Y la comunidad aprendió una lección que aún resuena hoy. Cuando alguien mantiene rutinas domésticas normales después de una tragedia personal, no siempre es señal de fortaleza emocional. A veces es la máscara perfecta de la locura. ¿Reconoces ahora las señales? ¿Has observado a alguien mantener rituales cotidianos después de una pérdida devastadora? Antes de juzgar esa fortaleza admirable, pregúntate qué esconde esa calma sobrehumana. Si esta historia te impactó como esperaba, dale like y suscríbete. ¿Crees que Manuel hizo bien en proteger a Lucía o debió entregar toda la verdad desde el principio? Déjame tu respuesta en los comentarios. Necesito saber si estás preparado para el próximo caso que tengo preparado, porque algunas verdades familiares están enterradas por buenas razones.